En ese orden de cosas, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente que a medida que va pasando el tiempo, las situaciones que están relacionadas con salud mental y las condiciones de mediana y alta complejidad en términos de lo que implica algunos comportamientos, se pueden llegar a constituir en un factor que es muy representativo dentro del bienestar institucional de las universidades y que adicionalmente a eso estamos evidenciando que a medida que van pasando las generaciones, los factores de riesgo cada vez son mucho más evidentes en las poblaciones jóvenes. En este sentido, antes de comenzar mi presentación, creo que es importante dar un contexto y es que hemos pasado una serie de etapas que epidemiológicamente empiezan a dar cuenta de que hay un incremento de los casos, de las condiciones que están relacionadas con atención en salud mental a poblaciones jóvenes. En la última encuesta de salud mental que se llevó a cabo acá en el distrito, en la ciudad de Bogotá, dio cuenta de que hay un incremento muy alto de las condiciones que están relacionadas con factores de riesgo y vulnerabilidad en población menor de 16 años. Evidentemente, pues esa es una población que potencialmente van a llegar a las universidades y se están evidenciando incrementos en casos de autolesión, se está viendo un incremento del consumo de sustancias psicoactivas, adicionalmente a eso se está viendo un incremento en condiciones relacionadas con depresión, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, también hay un incremento de los casos que están relacionados con violencia intrafamiliar y pues obviamente eso nos genera en este punto una alerta que no solamente se soluciona dentro del sistema de salud, sino tiene una forma en la cual esta forma de entender este tipo de fenómenos también tiene un impacto dentro de los contextos sociales, los contextos académicos, los contextos familiares, de forma futura en los contextos laborales. Solamente pensemos en algo, y es que personas muy jóvenes están experimentando en este momento situaciones de alto riesgo a nivel psicológico, lo cual en algún momento pues se va a constituir en una condición que va a hacer que esa persona potencialmente tenga una circunstancia de mediana o alta complejidad dentro de sus condiciones de salud mental. Eso va a generar en algún sentido una dificultad dentro de la inserción educativa, dentro de la forma en la cual nosotros podemos llegar a pensar en los programas de adherencia educativa, lo que es la permanencia de los estudiantes dentro de las universidades, dentro de las instituciones de educación y de forma futura en la inserción laboral de esta población. Si no se atiende las condiciones de salud mental de esta población en sus etapas tempranas de desarrollo, evidentemente eso va a tener unas consecuencias generacionales que van a seguir avanzando durante el tiempo. El último análisis que se hace en salud mental en Colombia, que es el ASIS, el análisis de situación en salud, de información en salud, que en este caso está relacionado con salud mental, se hace en el marco de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y una de los hechos que se evidencia dentro de este ASIS, que es un análisis epidemiológico que les invito a quienes no lo hayan leído, que lo lean, está en la página del Ministerio de Salud y se encuentra muy fácilmente por cualquier tipo de buscador en Internet, el ASIS de Salud Mental 2025. Fue desarrollado en el 2024, fue publicado en el 2025. Determina un modelo de análisis de la situación de salud mental desde los determinantes sociales de la salud, que eso es algo muy importante en este punto porque básicamente nos permite a nosotros evidenciar condiciones de contexto que protegen o generan una condición de vulnerabilidad o unas circunstancias de riesgo a poblaciones específicas. La situación es exactamente la misma. Estamos viendo que hay un incremento en las circunstancias relacionadas con condiciones clínicas en población joven. Y eso tiene muchas formas de ser observado, no solamente por la presencia de un trastorno, sino por la forma en la cual se están estableciendo relaciones vinculares que en algunos sentidos pueden llegar a ser cada vez mucho más demandantes. Hay una mayor necesidad de atención, hay una mayor necesidad de generar redes de apoyo efectivas. Adicionalmente a eso, se están viendo fenómenos de sobrevinculación afectiva. Entonces, los jóvenes están viviendo unas circunstancias de duelo tremendamente fuertes. Y adicionalmente a eso, sumado, si lo colocamos dentro de cada uno de los territorios, el ASIS está organizado por territorios, por departamentos, pues evidentemente hay departamentos en donde los factores que están relacionados a condiciones de violencia, condiciones de pobreza, condiciones de dificultad en el acceso
en la atención en salud mental, pues evidentemente se constituyen en factores que potencializan este tipo de circunstancias. Ahora, si estamos hablando de lo que están indicando los análisis epidemiológicos en el mundo, estamos viendo un fenómeno que no va a frenar, no se va a detener en el corto plazo. Estamos viendo un fenómeno epidemiológico que tiene una cierta progresividad. En algún momento se pensó que iba a ser demasiado alto, o sea, que la extensión de la circunstancia a nivel epidemiológico iba a tener un comportamiento muy cercano a lo que nosotros vivimos con el COVID-19. No, no es así, es mucho más lento. O sea, la curva de ascenso es mucho más aplanada, por lo menos en los análisis que se hacen a nivel mundial. Sin embargo, eso está también generando una situación, y es que la curva de desarrollo de este tipo de circunstancias dentro de los análisis que se están haciendo nos lleva a una progresión mucho más larga en el tiempo. ¿Sí? Entonces, en el momento en donde haya algún tipo de condición en donde empecemos a ver una disminución real de casos, habrán pasado casi 15 años. Lo cual evidentemente da cuenta de que si yo tengo una población muy joven, que en este momento, pues a la vuelta de 2, 3, 5 años, va a llegar a las universidades, va a llegar al sistema de educación superior, va a llegar a las instituciones de educación superior, va a haber un antecedente que está relacionado básicamente con sus condiciones de salud mental y las vulnerabilidades que están relacionadas con la atención en salud mental. El primer cuestionamiento que sale frente a esto es, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es el primer nivel de atención? Ya lo vamos a analizar con los documentos normativos que se expidieron, curiosamente ambos en el mismo mes, en el mes de junio de este año. Pero básicamente, ¿qué no se debe hacer? No se debe hacer lo que funcionaba antes, básicamente. O sea, los procesos de promoción y prevención que están sustentados en información no son funcionales, no están siendo eficientes, no están dando los resultados que se tienen que dar. Evidentemente acá ya la urgencia está relacionada con las formas en las cuales se deben desarrollar acciones dentro de modelos de atención en salud mental comunitaria, así sea dentro de las universidades, así sea dentro de las instituciones de educación superior. Y evidentemente esa transformación de la visión de lo que implica procesos de promoción y prevención también implica otra circunstancia, y es la actualización de las competencias de los profesionales en salud que tengan en algún sentido una responsabilidad sobre la atención y la salud mental de los estudiantes y de las personas que están dentro del entorno académico, porque esto no solamente implica básicamente el entorno académico como tal, ¿cierto? Esto implica básicamente también no, hablando de estudiantes, estos solamente no son estudiantes, esto también implica, ¿sí? Profesores, administrativos y toda la comunidad académica. Habiendo hecho esta introducción, voy a compartir mi pantalla. Les agradezco que me mencionen si ya se está viendo. Sí, ya se está viendo. Ahí lo Sí, estamos señor. viendo. Perfectamente. En ese orden de cosas, está ocurriendo algo muy interesante, y es que tenemos tres documentos, tres herramientas normativas al mismo tiempo que en este momento son vigentes dentro de las formas en las cuales estamos evidenciando los niveles de atención en salud mental. Eso no había pasado antes. Eso no había pasado nunca realmente. En este momento tenemos la ley 1616 del 2013, que es la ley de salud mental. Tenemos la ley 2460 del 2025, que se constituye en la, entre comillas, actualización de la ley de salud mental. Y tenemos el decreto 0729, bueno, el decreto 729 del 2025, que es la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. La idea en este sentido es entender un poco cómo fue el desarrollo de estas herramientas normativas. Este es mi perfil, ya lo leyeron. En este punto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en términos de políticas públicas estamos viendo algo que es muy raro, de verdad es raro, pero es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una movilización en términos de políticas públicas relacionadas en salud mental en Colombia. Y ese fenómeno que nosotros estamos viendo, pues básicamente obedece a una transformación de la forma en la cual nosotros entendemos la salud mental y estamos entendiendo la salud en Colombia. A partir de el 2020, aproximadamente, cuestión que no nace en el 2020, nace mucho antes, se empieza a transformar la manera en la cual nosotros empezamos a ver la construcción de un modelo de atención en salud mental que también, aunque sustenta lo individual, también está sustentado en lo comunitario.
Lo comunitario entendiéndose desde diferentes perspectivas. Obviamente, una de ellas es la atención a las comunidades, valga la redundancia, pero también la forma en la cual existen una serie de metodologías y formas en las cuales la misma comunidad se puede llegar a constituir como un agente protector en la salud mental de las personas. Evidentemente, el esfuerzo en este punto está sustentado en un hecho, y es en la manera en la cual se transforma un modelo de política pública dentro de una forma en la que se entiende la salud mental dentro de un contexto. Evidentemente, las instituciones de educación superior son un contexto. Las universidades son un contexto. Entonces, la transformación del modelo de atención en salud mental en Colombia, que parte desde los elementos biológicos, los elementos relacionados con la enfermedad, la atención medicalizada, lo cual evidentemente no se puede olvidar y no se puede dejar de lado. O sea, en muchos sentidos, a mí de hecho me lo han preguntado, entonces lo comunitario sustituye la perspectiva biomédica. No, desde ningún punto de vista. No sé, yo creo que todos nosotros somos conscientes de que en este momento conseguir una cita en un psicólogo a través de una APB o una EPS o una IPS se constituye en algo difícil. Las citas cada vez se están demorando más, la espaciación entre citas cada vez es más larga, estamos viendo cada vez más dificultades para acceder a un psiquiatra. Entonces, evidentemente, el modelo de atención que está relacionado con la perspectiva individual clínica está evidenciando que tiene también unas limitaciones. Unas limitaciones en donde básicamente las instituciones de prestación de servicios en salud pues están atiborradas en sus agendas. Las universidades que tienen centros de atención psicológica están evidenciando que hay colas en las agendas, o sea, hay turnos, hay espera, porque básicamente las universidades también están aportando, por lo menos las universidades que tienen programas de psicología, facultades de psicología y tienen centros de atención psicológica que están dentro del entorno de lo educativo y de lo formativo, pues están dando también parte, están eh, aportando, están cuidando también la salud mental de la población colombiana, porque básicamente se constituyen en una alternativa que probablemente puede llegar a funcionar de una manera mucho más efectiva en la búsqueda de citas, en la temporalidad de las citas, que lo que se está viviendo en el sistema de salud. Pero eso no es una cuestión que sea del 2025. Eso viene avanzando, porque básicamente la atención individual, como en todo proceso de enfermedad, sea enfermedad biológica, transmisible, no transmisible, eso no lo comprobó básicamente lo que ocurrió con el COVID, ¿sí? En algún momento, no sé si ustedes se acuerdan, empezaban a aparecer noticias, hay 80% de ocupación, hay 90% de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Porque básicamente la atención individual tiene un límite, tiene un tope. Y tiene un tope para nosotros y para todos los países. Si el número de casos supera ese tope, empiezan a aparecer demoras, empiezan a haber dificultades en términos de la provisión de medicamentos, empiezan a haber dificultades en el personal de salud, en el talento humano en salud, entonces empiezan a aparecer enfermedades laborales en las personas que trabajan en salud. Acordémonos por lo menos en este punto que la atención en salud mental, pues dentro de los psicólogos y los psiquiatras, pues somos profesiones que regularmente nos exponemos a un altísimo nivel de riesgo psicosocial. Y obviamente la enfermedad para nosotros es una circunstancia que es real, tanto enfermedad física como enfermedad mental. Entonces, paulatinamente el modelo de atención en salud mental en Colombia va cambiando, va cambiando de lo individual y va llevando el modelo a una perspectiva de naturaleza comunitaria que también recupera las condiciones relacionadas con los valores humanos. Entonces, empiezan a aparecer conceptos como dignidad, calidad en el servicio, niveles de atención. Aparece un concepto muy importante que es la atención primaria en salud, como uno de los fundamentos bajo los cuales se desarrolla todo el sistema de atención en salud y que tiene que tener la capacidad de ser efectiva y eficiente para direccionar casos. Una de las preguntas que regularmente me hacen, por lo menos en los contextos educativos, bajo el modelo legal en el cual estamos en este momento, ¿las universidades tienen responsabilidades en términos del cuidado de la atención en salud mental? Sí, del cuidado, no de la intervención, son cosas diferentes.
¿sí? Dentro del cuidado, evidentemente. Dentro del modelo de atención primaria en salud, sí, ya nos vamos a ir hacia lo normativo. Dentro de la forma en la cual se privilegia un modelo que está relacionado con la atención a nivel comunitario, claro. Allá hay una responsabilidad. Inicialmente se podía entender que era una responsabilidad tácita. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, con la ley de salud mental, con la 1616 de 2013, obviamente hay una serie de lineamientos que responsabilizan el entorno en términos del cuidado de salud mental sin dar tantas particularidades. La Política Nacional de Salud Mental del 2018 evidentemente da algunos lineamientos relacionados con la intersectorialidad y la participación de entidades públicas y privadas, incluyendo el sector educativo, dentro del cuidado de salud mental. Pero ya en ese momento, dentro del modelo normativo de la Ley 2460 y del Decreto 729, evidentemente ya hay unas formas mucho más claras de cuáles son los alcances que puede llegar a tener una universidad dentro o de una entidad educativa, no solamente universidades, también las instituciones de educación básica, ¿sí? Dentro del cuidado en la atención de salud mental, no dentro de la intervención directa. Entonces, evidentemente ya hay una forma en la cual se entiende que existen una serie de contextos que naturalmente tienen que ser garantes del cuidado y la atención a la salud mental de las personas. Por un lado, evidentemente, todo el sistema de protección, el cuidado, ¿sí? Las condiciones relacionadas con la promoción, la prevención, la detección temprana de casos. Y evidentemente allá hay un escenario bien importante, porque evidentemente dentro de la forma en la cual se empiezan a entender las redes integrales e integradas en salud, la detección temprana de casos se constituye en una responsabilidad institucional. También para las empresas, no es solamente para el sector educativo, para el sector real a nivel industrial también. Entonces, en ese punto, el modelo de salud a nivel nacional empieza a tener una serie de cambios que están relacionados con la forma en la cual se empiezan a integrar otras variables que no están solamente sustentadas en el concepto de salud e enfermedad dentro de esa dicotomía, sino también dan cuenta de las condiciones contextuales bajo las cuales el proceso de desarrollo de vida de una persona tiene que tener suficientes elementos, condiciones, servicios para mantener tanto un nivel alto de dignidad como también proveer el acceso suficiente a mecanismos de atención en salud. En este caso particular, en términos de salud mental. Obviamente, ¿eso qué implica? Eso implica varias cosas. Primero, tener suficientes profesionales. Tener suficientes profesionales habilitados que tengan la capacidad de generar acciones efectivas en promoción y prevención. Entonces, evidentemente, lo que implica las acciones de bienestar, por lo menos dentro del entorno de salud mental, representa básicamente tener suficiente cantidad de talento humano que pueda desplegar acciones efectivas a la comunidad, en este caso, a la comunidad educativa. Primer punto. Segundo punto, entrenamiento, que hayan condiciones de entrenamiento para el personal de salud, para el talento humano en salud, para las personas que desarrollan acciones en bienestar, que generen en ese punto competencias que le permitan desarrollar acciones de intervención en el contexto que estén sustentadas en un modelo validado empíricamente. O sea, no es hacer solamente, y discúlpeme, de pronto lo escueto, no es solamente hacer charlas o talleres, no es eso, es desplegar una metodología que está sustentada en un modelo de base comunitaria que permita la acción efectiva de la promoción, de la prevención, de la identificación temprana de casos y del direccionamiento a través de una red integral integrada en donde las mismas instituciones educativas hacen parte y que ese direccionamiento esté relacionado con el sistema de salud. Recordemos que los psicólogos en este momento somos puerta de entrada al sistema de salud. Las políticas públicas en salud mental en el 2025, pues ha sido un año muy positivo, la verdad. A nivel de análisis y estudio, es un tema muy importante. Les puedo confesar que algunos estamos ya desarrollando un libro, básicamente, en términos de lo que implica el análisis de la política pública en salud mental en el 2025, porque básicamente el fenómeno es bastante llamativo en términos de lo que implica una política pública, pero también es muy interesante en lo que implica el impacto social y la representación social de una política pública sobre una población. En la presentación
Diana nos informaba y les contaba que yo hice parte de ambos modelos que en este momento ya están vigentes. En el momento inicial, cuando comienza la formulación de la nueva ley de salud mental, que es la ley 2460 del 2025, en la Comisión Accidental del Congreso de la República, la Comisión Accidental de Salud Mental del Congreso de la República y en la Red Nacional, ¿sí? de Salud Mental, que en este momento y que en ese momento estaba liderada por la representante a la Cámara, Olga Velázquez. Se hizo un análisis acerca del impacto que estaba teniendo la implementación de la Ley de Salud Mental en Colombia, la Ley 1616 del 2003. Evidentemente, en aquel momento también estaba activo, estaba actualizado el COMPES de salud mental y el COMPES de salud mental estaba evidenciando que había unas dificultades muy importantes en términos de la implementación de la ley de salud mental y de la política de salud mental, que había una serie de dificultades relacionadas con el acceso al servicio de atención a salud mental en el territorio. La Organización Panamericana de la Salud desarrolla en el año del 2022, y así 1900, en el año 2022 desarrolla un documento acerca de cuáles son los lineamientos para el nuevo milenio en atención en salud mental, en donde evidentemente parten de un diagnóstico muy crudo de lo que está ocurriendo a nivel hemisférico frente a la salud mental en América. Y adicionalmente a eso se empiezan a formular unos lineamientos que son escalonados desde las áreas que son multilaterales, entonces obviamente se involucra Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Porque básicamente se empieza a entender algo, y es que si no hay una apuesta en términos de la articulación de los ODS y de los ODS específicos frente a salud mental, y si no hay una apuesta real de los gobiernos y de las poblaciones frente al cuidado de la salud mental en Colombia, bien, y en Colombia y en los países latinoamericanos, evidentemente va a haber una dificultad muy fuerte en términos de la sostenibilidad social de un país. Pues, y cabe de su peso, ¿sí? Una persona con una circunstancia que esté asociada a una condición de alta complejidad o de mediana complejidad frente a su salud mental, muy probablemente tenga muchas dificultades a nivel académico, a nivel de su adaptación a entornos específicos, a la forma en la cual se puede llegar a vincular al entorno real, básicamente al entorno laboral. Y obviamente eso genera una situación de riesgo en lo social, en lo político y en lo económico para cualquier país. O sea, no solamente estamos hablando del bienestar, estamos hablando de la garantía bajo la cual los entornos deben darnos los suficientes elementos y las suficientes herramientas para que nosotros aprendamos estrategias de afrontamiento frente a las condiciones de vulnerabilidad en la salud mental. Obviamente acá las instituciones de educación superior tienen una labor fundamental en este punto, no solamente en la formación del pensamiento y de las competencias profesionales y del saber científico y de la acción laboral, sino también del cuidado y la protección de las personas en términos de lo que implica una responsabilidad social, del cuidado y la atención de la salud mental como un garante de desarrollo del país. Entonces, la primera ley emerge en ese escenario. Estamos hablando de la que está allá abajito, la ley 2460. Entonces, la doctora Olga Velázquez integra, nos llama al Colegio Colombiano de Psicólogos y me dan la responsabilidad de coordinar el equipo técnico que formula el primer proyecto, que se vuelve un proyecto sombrilla que recoge otros proyectos que estaban en aquel momento, frente a la actualización, entre comillas, frente a la modificación de pronto de la ley 1616 de 2013. Este proyecto de ley fue el proyecto 014 del 2023 y abarcó más de 120 personas. Muchas mesas técnicas, no me acuerdo cuántas fueron muchísimas mesas técnicas. Y la apuesta inicial, el valor metodológico, fue la forma en la cual se tradujeron una serie de componentes que estaban asociados a darles herramientas a la ley 1616 y a modificar la ley 1616 para que tuviera una mejor posibilidad de implementación y abarcara diferentes poblaciones y generara otras responsabilidades a nivel poblacional. Entonces, de ahí en adelante, pues se construye el proyecto de ley 014. Fue
inscrito en el Congreso, creo que fue el 18 de julio del 2023, y comienza el tránsito legislativo con unas condiciones que me parecen muy interesantes, y es que no fue un proyecto de ley que generó debate dentro del partidismo, y valga la redundancia y valga acá la aclaración, generó debate dentro de lo técnico. Unió a las personas, increíble, o sea, unió a las facciones, fueron de los pocos proyectos de ley en donde muchas personas de diferentes esquinas de lo político comenzaron a trabajar en conjunto. Yo las mesas técnicas las organicé de forma aleatoria y obviamente con el riesgo de que eso generara debates que no eran pertinentes, pero no se generaron. Eso a mí me permitió entender algo, y es que cuando tenemos problemas comunes pareciera ser que las diferencias, por lo menos dentro de lo ideológico, lo dejamos de lado. Adicionalmente a eso, en aquel momento ya conocíamos el Plan Nacional de Desarrollo. Se establece dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 166, la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Y se le atribuye en ese punto, ¿sí?, la responsabilidad de la actualización al Ministerio de Salud. Se arma un equipo de trabajo del cual yo también hago parte, ¿sí? Y se formula la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Por ahí vamos a comenzar la sesión ya en términos normativos. ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 166? Dice que el gobierno, bajo la coordinación técnica del Ministerio de Salud y Protección Social, con la participación del Consejo Nacional de Salud Mental, actualiza la Política Nacional de Salud Mental. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, pues evidentemente por las circunstancias que estamos viviendo a nivel poblacional frente a las condiciones de mediana y alta complejidad en atención de salud mental. Por otro lado, porque se han evidenciado circunstancias relacionadas con estigmatización, con deterioro a nivel de la dignidad humana de las personas que viven con alguna circunstancia relacionada con salud mental. Adicionalmente a eso, el fortalecimiento del enfoque territorial, eso es fundamental en este punto. La manera en la cual podemos dar una visión territorial en donde las universidades tienen mucho que ver y mucho que decir, porque las universidades se constituyen y las instituciones de educación superior se constituyen en hitos dentro de cada uno de los territorios. Integran las poblaciones, integran las personas, saben la cultura, desarrollan acciones que están relacionadas con el entorno del estudiante. Entonces, obviamente, dentro de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, se reconoce algo que para nosotros puede llegar a ser obvio, y es que Colombia es un país diverso. Diverso a nivel étnico, diverso a nivel geográfico, diverso a nivel cultural, diverso en términos de género, en donde han ocurrido una gran cantidad de circunstancias muy difíciles como país, en donde la población de las mujeres en Colombia sistemáticamente ha sido vulnerada, en donde hay una serie de circunstancias relacionadas con el maltrato, la violencia, donde tenemos población migrante, y donde hay una gran cantidad de hechos que generan algo que en términos de política pública no es tan fácil de traducir, y es que es necesario crear una política pública que abarque a todos los colombianos y colombianas y abarque todas las instituciones, no solamente las instituciones educativas, sino que también ni las instituciones de salud, sino que abarque todas las instituciones, las instancias que conforman el entramado social colombiano. Porque pues en últimas, los entornos bajo los cuales se desarrolla la vida colombiana, pues son entornos que pueden llegar a ser potencialmente protectivos o condiciones formalmente de riesgo. Pero esto también nos invita a pensar un hecho, y es que si creamos una actualización de la Política Nacional de Salud Mental, tenemos que comprender un poco, pues, a la población. Es necesario desarrollar el pensamiento científico y la investigación para comprender qué es lo que está ocurriendo a nivel poblacional. Uno puede llegar a pensar muy rápidamente, para eso está la encuesta nacional de salud mental, que en este momento se está actualizando. Sí, claro, pero pues evidentemente cada entorno educativo es un ethos que hace que las personas tengan una serie de prácticas sociales, culturales, segmentos de población van a las instituciones de educación superior y evidentemente
esa forma en la cual yo comprendo a mi estudiante, comprendo de dónde viene, comprendo su cultura, comprendo sus condiciones de protección, comprendo sus condiciones de riesgo, se constituye en una forma efectiva de hacer un ejercicio de promoción y prevención. La actualización de la Política Nacional de Salud Mental va sobre esa línea, ¿sí? Entonces, hacemos todo el ejercicio de la actualización, el ejercicio técnico, sale la CIS de salud mental, un documento maravilloso en análisis epidemiológico. Adicionalmente a eso, se empieza a hacer un análisis exhaustivo de cuáles son los elementos a actualizar, cuáles son las condiciones a actualizar. Y después de un análisis que está basado en lo científico, en lo territorial, en lo poblacional, en la forma en la cual también comprendemos la manera en la que los entornos se constituyen en entornos que tienen que tener unas condiciones muy particulares de ser intervenidos. Y después de un recorrido que se los puedo decir porque pues trabajé en ese equipo dentro de un ejercicio muy comprometido con un equipo de personas muy juiciosas, en la vuelta de un año actualizamos una política pública de base nacional. Eso es un récord. Actualizar una política pública y más de estas características en tan poco tiempo y hacerlo de forma integral y que se articule al sistema de salud, pues es un logro bastante importante. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los componentes de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental? El derecho fundamental a la salud mental, un enfoque que está basado en los determinantes sociales de la salud, un enfoque que está basado en los derechos humanos y en la no discriminación. En este punto, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que el modelo de atención en salud mental se despliega. ¿Por qué? Por las condiciones que están relacionadas con los determinantes sociales. Entonces, en ese punto, el hecho comprensivo del determinante social, la forma en la cual nosotros entendemos a la población, se constituye en un valor fundamental en los niveles de atención. Obviamente, acá tenemos un énfasis muy fuerte en lo que implica la APS, la atención primaria en salud. Tenemos obviamente un enfoque que está relacionado con el curso de vida, con el desarrollo de condiciones poblacionales que están relacionadas con acciones diferenciales, por la manera en la cual se puede llegar a constituir en ese punto un entorno, ¿sí? Que se constituya en protectivo a nivel poblacional. Y evidentemente eso qué implica. Pues básicamente que las condiciones relacionadas con curso de vida y la forma en la cual el curso de vida es un evento que debe ser entendido como una manera en la cual cada etapa de vida, cada forma de vida, cada momento de vida tiene sus necesidades particulares. Y obviamente esto también atiende a otro hecho, y es que la población joven está volviéndose una población altamente vulnerable. Sigo insistiendo, eso se constituye en algo que tenemos que intervenir ya. Nosotros no podemos seguir permitiendo que la población joven esté expuesta a CUTI, tengamos condiciones de incremento en consumo de sustancias, tengamos un incremento desmedido en ideación suicida, tenemos un incremento desmedido en intentos suicida y en suicidios en población joven. ¿Sí? Allá hay un tema que es necesario ya zanjarlo. ¿Cómo se zanja? Pues una de las formas en las cuales uno entiende una política pública es como un instrumento de intervención. Adicionalmente a eso, el enfoque psicosocial y comunitario. Acá hay algunas dificultades en términos del debate y no lo voy a abrir en lo que implica lo psicosocial y por qué se va hacia lo psicosocial. Sin embargo, en este punto es importante entender que la salud mental debe ser entendida no solamente como la atención clínica. La atención clínica es una parte de la salud mental dentro de los procesos de intervención. Pero también la salud mental tiene otros elementos que hacen que la salud mental se pueda constituir en un hecho integral e integrado dentro de un entorno. La territorialización, obviamente la aproximación cultural a lo que implica la salud mental, la actualización de la Política Nacional de Salud Mental tiene un énfasis muy importante a la población étnica, a la población rural, ¿sí? A la población que está dispersa tanto en términos habitacionales como en términos geográficos. Y pues evidentemente es una lectura que se hace frente a la diversidad nacional.
se establece el modelo de atención primaria en salud, la intersectorialidad y la interinstitucionalidad. Y ahí es donde entramos todos, porque básicamente la salud mental no se constituye solamente en un hecho que está relacionado con la atención en términos clínicos. La atención en salud mental también involucra otros entornos. Obviamente implica la educación, el trabajo, también implica la tecnología, también implica entornos que están relacionados con condiciones a nivel de desarrollo social, ¿sí? Las ciudades, ¿sí? Los entornos urbanos, ¿sí? Adicionalmente a eso, también empezamos a pensar en una gobernanza participativa y redes de cuidado. Y esto implica básicamente una forma en la cual nosotros vemos la participación de la sociedad civil y de las academias, tanto en términos de procesos de cuidado como en procesos de desarrollo de conocimiento. Y obviamente en términos de formación, formación de talento humano, no solamente del sector salud, del talento humano en general, que tenga competencias a nivel de salud mental comunitaria. Obviamente el énfasis está sobre el talento humano en salud, sobre los psicólogos, sobre los enfermeros, las enfermeras, sobre los médicos, en donde es necesario actualizar las competencias en atención en salud mental a nivel comunitario. Pero evidentemente, acá tenemos una forma en la cual se entiende que la gobernanza de la salud mental no es un hecho que solamente involucre el sector público, que nos involucra a todos. Y es un hecho normativo. O sea, es una condición que debe estar asociada al proceder de las entidades. Debe ser una acción natural dentro de las condiciones de trabajo de las entidades. Y obviamente hacemos un énfasis dentro de esta actualización a la forma en la cual podemos hacer una aproximación basada y sustentada en evidencias. Ahora, en este punto tenemos una serie de componentes que están relacionados con la forma en la cual se articula toda la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Se mantienen los ejes que vienen de la Política Nacional de Salud Mental, el eje de promoción, de prevención, de atención, de gestión. Se incorporan nuevos ejes, se incorporan nuevos enfoques, se empieza a pensar en ejes transversales. Acá hay uno muy interesante, el de la cultura del cuidado, en donde en las comunidades académicas no solamente están estudiantes, también estamos los profesores, en la participación social de las juventudes y en la forma en la cual se deben desplegar acciones que están relacionadas con el cuidado y la protección de la juventud como un bien social que está asociado al bienestar integral y al desarrollo de un proyecto de vida feliz y pleno. Adicionalmente a eso, la intersectorialidad como un eje transversal es fundamental, en donde se articulan redes integrales a nivel de atención y cuidado de la salud mental. Yo les decía al comienzo, es una obligación real en este punto la identificación temprana de casos. Decir, venga, está pasando algo, evidentemente no hay que intervenir, pero sí hay que direccionar. Hay que robustecer las condiciones bajo las cuales se puede llegar a identificar casos de forma temprana. Y eso no es solamente una responsabilidad del sector salud o del cuerpo de salud de la entidad, es una responsabilidad de todos. Uno de los primeros respondientes frente a este tipo de circunstancias son los profesores. Los profesores se constituyen en unos medios garantes de la identificación temprana de casos. Y eso está relacionado básicamente con la forma en la cual nosotros vemos que existe un margen de intersectorialidad que está relacionado con la manera en la cual nosotros comprendemos la construcción de una red de cuidado en términos de atención. Ahora, en este punto, ¿sí? Los componentes de la actualización de salud mental, de la política de salud mental, involucran una gran cantidad de hechos. Por un lado, ¿sí? La forma en la cual nosotros empezamos a pensar en una acción integral a nivel de profesionales de salud. La creación de una red mixta nacional y territorial en salud, en donde evidentemente las instituciones de educación superior tienen mucho que hacer y mucho que decir. La forma en la cual se generan el Centro Nacional de Referencia y los centros regionales de referencia como una forma de comprensión de la integración intersectorial en la atención y el cuidado en salud mental.
en donde tengamos la capacidad tanto de atender, investigar, identificar casos y generar análisis de lo que está ocurriendo dentro de los determinantes sociales de la salud de un territorio. El trabajo digno y decente en salud mental eso es muy importante. Garantizar la suficiente cantidad de profesionales en la atención en salud mental. No se puede pensar que para una comunidad académica de 500 personas hay un solo psicólogo. Y evidentemente ya hay una forma en la cual este lineamiento, la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, tanto en el decreto como en el documento técnico, invita o vincula la necesidad de tener mayor fortalecimiento en las poblaciones de talento humano, en los profesionales, fortalecer la capacidad y la cantidad de profesionales que están al servicio de la atención en salud mental. Obviamente acá el énfasis está en APS, en primeros auxilios psicológicos, en un modelo de promoción y prevención, pero eso supera la acción del taller, ¿sí? Porque estamos básicamente en una metodología que sustenta dos modelos, la atención primaria en salud por un lado y por otro lado la atención comunitaria. La actualización de la Política Nacional de Salud Mental también tiene un sistema, un componente que está relacionado con la evaluación de su implementación. Es de las pocas políticas públicas en Colombia que salen también con una obligatoriedad en términos del monitoreo de su implementación. Eso es muy importante, porque eso no solamente involucra a la entidad pública, y yo en eso quiero hacer mucho énfasis, nos involucra a todos. A nivel de los impactos que tiene la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, por lo menos en los entornos educativos, haciendo acá un énfasis, haciendo un superlativo en términos de lo que implica el entorno educativo, acá hay varios impactos. Iba a decir obligatoriedades, pero no lo son, o sí. Pero manejémoslo de otra forma el discurso. Hay algunos impactos, ¿sí? Detectados. Primero, la formación y el fortalecimiento de capacidades. Es necesario desarrollar cátedras relacionadas con la atención en salud mental. La referencia al documento está en el documento técnico. Acá les dejo en qué parte específica del documento técnico está. En qué página, de hecho, ¿sí? Está estas condiciones. Es necesario fortalecer las cátedras, la pedagogía relacionada con salud mental. No solamente a nivel profesional, a nivel de formación, lo que implica el modelo de formación. Y eso no es solamente una cátedra que esté basada en qué es salud mental, es desarrollar competencias socioemocionales. Y acuérdense que en este momento ya tenemos aprobada una ley de competencias socioemocionales. La aprobaron la semana antepasada, que es la ley que viene del senador Carlos Julio González Villa, en donde también participamos, ¿sí? En su construcción. Y adicionalmente a eso, viene en curso, viene atrás una de competencias interculturales, ¿m? Para la atención y el cuidado de la salud mental en poblaciones de base intercultural. Pero en este punto, la formación y el fortalecimiento de capacidades en términos de atención y formación en salud mental. Las prácticas y el servicio social universitario. Yo acá soy muy cuidadoso con las palabras. El incentivo a prácticas comunitarias rurales en territorios PEDEL, en territorios SOMAC. Obviamente ustedes saben que son territorios de especial interés por conflicto armado, ¿sí? Obviamente en este punto, la forma en la cual también se tiene que hacer una lectura al PIC y la manera en la cual nosotros también tenemos que participar en el PIC. La apuesta por el servicio social en salud mental como parte de la formación integral. Y en este punto no se genera de base, por lo menos, ¿sí? Entender en este sentido que hay una condición y es la obligatoriedad del servicio social, por lo menos para psicología, ¿sí? Ahí hay unas condiciones que creo que son importantes analizar y no me voy a quedar ahí porque eso ha suscitado muchísimo debate, aunque está mencionado. La participación en redes intersectoriales, la forma en la cual en este punto podemos generar una serie de redes que están relacionadas con la generación tanto de modelos de observación, vigilancia, control y, obviamente, cuidado comunitario. Volvemos al tema.
Identificación temprana de casos. Acá las familias tienen mucho que ver. Las familias, en términos del entorno inmediato del estudiante, tienen mucho que ver y tiene mucho sentido extender la acción de bienestar a las familias. La generación y uso de conocimiento, las universidades como centros de análisis de información, producción y evidencia, evaluación de programas de innovación en salud mental. La forma en la cual se privilegia y se debe privilegiar la generación de conocimiento en investigación en salud mental. La promoción del bienestar institucional, el desarrollo de entornos protectores, y ahí hay una palabra, el desarrollo de protocolos de atención. Guías internas, articulación con las rutas de atención. A eso me refiero cuando estamos hablando de identificación temprana de casos. La articulación de la red y la forma en la cual la red como tal no es solamente tener una red diagramada, es tener una red funcional. Y eso implica tener rutas que sean conocidas por todos, profesores, estudiantes, administrativos, y que hayan protocolos de atención a las urgencias, emergencias y condiciones de promoción y prevención de los estudiantes, de los profesores y de los administrativos. La territorialización de la política es fundamental y eso lo van a encontrar ustedes en todo el documento. La transformación cultural educativa. Y esto es muy importante. Por eso se articula a la parte de arriba, ¿sí? Que es las cátedras y la formación en salud mental, que es la formación de competencias humanas para la no estigmatización, para evitar la vulneración de derechos de las personas que viven con alguna circunstancia en atención en salud mental, la formación en derechos humanos, el involucramiento en el currículo de los contenidos en salud mental. Este es uno de los momentos más específicos, ¿sí? En donde, en este punto, podemos ver, evidenciar, ¿sí? El impacto que puede llegar a tener la acción formativa a nivel general de las universidades en torno a lo que implica la salud mental. Eso implica una transformación cultural educativa importante. Este es un momento fundamental, este es un momento en donde potencialmente se puede llegar a entender que la formación en psicología, la formación en, no en términos de psicólogos, sino la formación en psicología en general, lo que implica la atención y cuidado de salud mental. Este es un momento en donde se están articulando todos esos elementos para colocar un énfasis muy importante en la humanización de la salud mental y la forma en la cual se generan competencias humanas que están relacionadas con la manera en la cual nosotros atendemos la salud mental. Y eso es un tema transversal a todas las profesiones. Adicionalmente a eso, la interacción con juventudes y saberes diversos, la comprensión del entorno del joven y la comprensión de los entornos que están relacionados con el desarrollo social de nuestros jóvenes como una forma de garantía y factor protectivo en la atención a salud mental. Por eso les digo, esto no solamente tiene un elemento clínico. De hecho, el elemento clínico es muy reducido frente a todo lo que implica la atención primaria en salud. Y sumado a esto, tenemos esta nueva ley. Entonces, reitero, tenemos por un lado la actualización de la Política Nacional de Salud Mental y por otro lado tenemos esta ley, la Ley 2460 del 2025. Ya está activa, es vigente. Alguien me preguntó algo muy interesante en algún momento, y es, eh, me decía, ¿se tiene que cumplir? Yo respondía, y esa anécdota siempre la digo yo. Sí, pues la ley se tiene que cumplir. O sea, la ley no es un hecho optativo y un decreto tampoco, ¿sí? No es voy a ver si lo hago, ¿no? Desde ningún punto de vista. Y eso es lo importante de estos dos modelos de política pública, porque tienen valor vinculante. O sea, tienen en ese punto una condición en donde la población, a nivel general, tanto en lo público, en lo privado, en lo educativo, en lo social, en lo institucional, pues tiene que cumplir la ley. Se tienen que desplegar las acciones.
Obviamente acá hay un elemento de intersectorialidad entre el sector salud y el sector de educación. Aunque el decreto de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental sale firmado solamente por el sector salud, pero evidentemente eso no implica que el sector educativo no esté ahí involucrado. La ley de salud mental, esta que tenemos acá, la 2460, es una ley que es gloriosa, tanto la actualización como la política nacional, la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, como esta ley tiene unos elementos muy grandes. Qué pena los calificativos, pero es que el modelo en términos de salud nos coloca dentro del entorno también internacional de lo que implica la comprensión de la salud mental, nos coloca en sintonía al mundo. ¿Cuáles son sus componentes? El derecho fundamental a la salud mental. Todos los colombianos y colombianas tenemos derecho a tener salud mental. Y en los entornos en donde estamos, tenemos que tener salud mental. Acá, y esto es muy importante, porque esto tiene elementos de comportamiento. Esta ley y la actualización. Ya no se puede maltratar a los colaboradores. Ustedes pueden decir, pero es que eso no se puede hacer, no, no se puede hacer. Pues por temas de cuidado y atención, en términos de la atención, del cuidado, qué pena, del cuidado de la salud mental, hay que tener un trato cuidadoso y respetuoso por el bienestar integral de los colaboradores, de los trabajadores. Se hace un énfasis en nosotros, en el sector salud que trabaja en salud mental, en los profesores, en la población de cuidadores en Colombia, ¿sí? Se mencionan por todo lado. Es necesario fortalecer las acciones del cuidado del cuidador. Colombia se está volviendo un país de cuidadores, tanto de personas adulto mayor como de personas que viven con alguna circunstancia de deterioro a nivel de salud física, médica o a nivel de salud mental. Colombia es un país de cuidadores y esta ley da herramientas para reconocer que el cuidado y la acción de cuidar pues genera una situación muy fuerte de riesgo y deteriora la salud de las personas. Se repite el enfoque de atención primaria en salud. A mí me han preguntado en muchos escenarios, ¿qué es eso? Yo respondo, venga, explicar qué es eso es una explicación extensa, pero es básicamente la forma en la cual yo me aproximo inicialmente al problema y debo desplegar las acciones necesarias para poder dar una atención efectiva, eficiente y resolutiva al problema, en este caso a la salud mental. Y obviamente en este punto hay un hecho, y es la forma en la cual se debe desarrollar una acción en términos de protocolo que lleve hacia la resolutividad. Por eso la identificación temprana de casos es tan importante. Por eso el fortalecimiento de programas de promoción y prevención. Por eso llevar el modelo de atención en salud mental comunitaria a las universidades es fundamental, por la capacidad resolutiva que tiene. Y es tomar el caso y no llevar el caso, y que el caso no pase de baja complejidad a mediana complejidad o alta complejidad. Se nos quede en baja complejidad. Y esto tiene que seguir haciéndose, porque no hay forma en la cual podamos atender, no hay manera, ni Colombia ni otros países, una circunstancia creciente en mediana o alta complejidad de salud mental o de cualquier enfermedad. El sistema tiene una capacidad y uno puede pensar muy rápido. Hay que contratar más psicólogos, estoy de acuerdo. Tanto la actualización como la ley empieza a mencionar la necesidad de tener un cuerpo de salud mucho más fortalecido, tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Pero en este punto, no es solamente la cantidad de gente, aunque es necesario, es la forma en la cual se despliegan las personas. Entonces, obviamente, esto implica la aproximación a diferentes enfoques, ¿cierto? Enfoques que están relacionados con acciones de promoción y prevención. Y obviamente en este punto, ¿sí? La idea es no atribuir responsabilidades del sector salud al sector educativo, ni mucho menos, porque no las tiene.
pero sí generar en este punto una acción en donde se puedan integrar diferentes acciones de promoción y prevención dentro de una forma de APS, en donde yo pueda llegar a extender una red integral en términos del cuidado. Y obviamente en este punto la articulación de las rutas de atención es fundamental. Se modifica y se amplía la ley 1616. Se genera, pues obviamente, un énfasis muy importante en la intersectorial, en la participación ciudadana, en el desarrollo en este Buenas, ¿cómo momento del... estás? Buenas Por tardes, favor, creo cuéntame. que hay un micrófono Sí, abierto. para evidenciar unas capacidades. Creo que mañana. De pronto Mañana porque ya las desde el con control los pueden cerrar el cuates. micrófono, gracias. Entonces, mañana desde las 7 de la Y yo abro el mío. Muchas gracias. Entonces, evidentemente, se empieza esa ruta, ¿sí? Adicionalmente a eso, también la forma en la cual se deben desplegar acciones de protección a la población que es más vulnerable, incluyendo obviamente la población joven. ¿Cuáles son estos componentes? Pues obviamente esto está organizado por capítulos. Este es el articulado en términos de los capítulos que conforman esta ley. Las disposiciones generales, los derechos a la salud mental, la promoción y la prevención, la atención integral integrada, donde estamos el sector educativo, la red de servicios, ¿sí? A nivel tanto en términos prehospitalarios como el énfasis en salud comunitaria, la participación social, donde estamos el sector educativo, la información y la investigación, donde está el sector educativo, y las disposiciones finales que están relacionadas con varias cosas que se vuelven anecdóticas, pero son estratégicas. La creación de la Dirección Nacional de Salud Mental en el Ministerio de Salud. Yo también cuento esta anécdota de vez en cuando. Cuando estábamos construyendo el proyecto de ley, la doctora Olga Velázquez me decía, creemos la Dirección Nacional de Salud Mental para el Ministerio. Yo le decía, no, eso no va a ser posible. Ella regularmente cuando estamos en algún conversatorio me lo saca en cara. Me dice, usted me decía que no era posible y sí fue posible. Yo ya he corregido un poco el discurso. Yo decía, no es que no fuera posible. Claro que es posible. De hecho, ya está. Pero yo no tenía como, era pesimista más bien frente al tema. Creo que ganó el optimismo. ¿M? Se crea un presupuesto nacional en atención en salud mental. Esto es una oportunidad importantísima. Es de las pocas situaciones en salud que tiene un presupuesto independiente. Y obviamente esto involucra muchas cosas. Esto involucra participación en redes de investigación, en redes de conocimiento, en acciones relacionadas con atención, servicios, contratación. No es poco dinero, realmente no lo es. Y evidentemente es una oportunidad muy importante para fortalecer la atención en salud mental. Y pues obviamente en este punto, la forma en la cual se constituye un mes, el mes de octubre, como el mes de la salud mental, ya es una ley. Octubre es es el mes de la salud mental. Y uno puede preguntar muy rápidamente, bueno, y aparte de pronto hacer una conmemoración, ¿esto qué sentido tiene? Tiene todo el sentido de este mundo, porque básicamente es el mes donde se empiezan a proyectar los presupuestos para el siguiente año. ¿No? Entonces, no solamente la conmemoración, es la forma en la cual yo me acerco a la gobernanza del territorio. Digo, bueno, acá tenemos una ley. En esta ley nos están diciendo que es necesario desplegar equipos, es necesario generar dispositivos de base comunitaria, es necesario entrenar a los profesionales en MHGAP, es necesario entrenar a los profesionales en RBC, es necesario desarrollar una red integral integrada, es necesario fortalecer los procesos de promoción y prevención. Es un mes de alerta. Sigo insistiendo, esto es una ley, no es optativo. En este punto, el impacto de la 2460 en educación superior es múltiple. El impacto es bastante fuerte. Obviamente, la actualización de la Política Nacional de Salud Mental tiene un impacto también, pero este tiene un impacto que yo lo estimo muy claro. La formación y actualización del talento humano. Es necesario desarrollar competencias en atención en salud mental comunitaria. Punto.
Artículo 10 y 32. Promoción de programas de formación posgradual en salud mental para profesionales de psicología, medicina, trabajo social, entre otros. Inclusión de competencias en salud mental en currículos de formación en universidades. Y la educación basada en evidencia, con un enfoque humanizado. Y la humanización del trato de las personas que viven con alguna circunstancia de salud mental es fundamental en este punto. Las prácticas y el servicio social en salud mental. Acá hay una discusión larga, no la voy a atender en este espacio, nos demoraríamos muchísimo, en lo que implica el incentivo a convenios en las universidades para que los estudiantes realicen prácticas y pasantías en salud mental en comunidades con indicadores de riesgo. Y la participación activa de las instituciones de educación superior en el servicio social en salud mental. Esto obviamente tiene una proyección muy importante y es la inclusión de diferentes profesionales en los equipos básicos de salud y en los equipos de base comunitaria en cada uno de los territorios. Y obviamente, pues se articula en el modelo de redes integrales integradas en atención en salud del Ministerio de Salud, en donde también el Ministerio de Educación es parte. La participación en redes y sistemas de información. Las universidades se vinculan a la Red Mixta Nacional y Territorial en Salud Mental. Ya se está conformando, ya se están haciendo los lineamientos para empezar a conformar las acciones relacionadas con esta red mixta a nivel territorial, en donde se involucran tanto los centros de investigación, las instituciones de educación superior y obviamente los centros de atención en psicología. La cooperación con el Observatorio Nacional de Salud Mental en términos de investigación. Y pues obviamente la investigación en salud mental con el énfasis de la base científica y la sustentación de la salud mental basada en evidencia. Entonces, hay un impacto múltiple en lo que implica esta ley sobre el desarrollo de las acciones institucionales, tanto en cuidado, investigación, articulación en redes, articulación de rutas, generación de protocolos y procesos de atención y cuidado de la comunidad universitaria y de la comunidad educativa. En ese orden de cosas, ese impacto se despliega. ¿Hacia dónde? Bienestar universitario. Promoción y prevención dentro de las universidades. Se constituye en un lineamiento que está dentro de la ley. Las universidades podrán implementar estrategias como centros de escucha, campañas de autocuidado, prevención del suicidio y uso de sustancias. Y adicionalmente a eso, las universidades como centros de articulación en las redes integrales e integradas en salud. La educación emocional y entornos protectores. El desarrollo de acciones y contenidos educativos que promuevan la salud mental y la educación emocional en las comunidades universitarias. Como un lineamiento relacionado con la ley y la forma en la cual se tiene que pensar en una forma de educación emocional y afectiva dentro de un programa de atención primaria y dentro de un programa de atención comunitaria dentro de las universidades. El rol en el modelo comunitario es la vinculación de las instituciones de educación superior en el modelo comunitario de promoción y prevención, con unas metodologías de base comunitaria. Yo obviamente, eso también me lo han preguntado. ¿Cómo sabemos las metodologías de base comunitaria? Toca actualizarse en contenidos, competencias y formación. Y la participación en el Consejo Nacional de Salud Mental. Se abre la puerta del Consejo Nacional de Salud Mental para representantes de las instituciones educativas. ¿Ya los tienen? Sí, pero se extiende esa capacidad de participación. Y ahí es fundamental estar. En ese punto, la participación y el impacto en términos educativos tiene unos elementos muy puntuales. Formación en el talento humano, las prácticas y el servicio social, la investigación y la innovación, la promoción y prevención dentro del campus universitario. Obviamente el tema de centros de escucha se vuelve algo como muy llamativo y se vuelve común, que es atención no clínica y facilitan muchísimo. Dentro del modelo de APS, el nivel de los centros de escucha es fundamental y además que evita que el caso pase a un caso de alta complejidad y direcciona el caso. Es necesario conocer las rutas internas y las rutas externas. Territorialización del conocimiento, una cultura institucional basada en la salud mental y pues obviamente en este punto lo que implica la intersectorialidad.
En el tema de cultura institucional, acá hay un énfasis muy importante y es la transformación de los climas emocionales y de los climas laborales de las universidades. El cuidado emocional de los trabajadores, los profesores y los estudiantes. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado en muchos casos que los entornos educativos pueden llegar a constituirse, tanto en lo laboral como en lo social, en entornos de riesgo. Entonces, en ese orden de cosas, ¿qué es lo que ocurre? Pues es la forma en la cual el modelo de ley lleva a desarrollar acciones necesarias en el cuidado y la atención de las personas que trabajan en las universidades, que estudian en las universidades y que se requiere un análisis o una reingeniería en la cultura organizacional que esté basada en el cuidado y la protección de toda la comunidad académica. Entonces, acá la obligancia, la obligatoriedad es alta y la condición vincular también es bastante alta en este punto. Vinculante, en este sentido. Vincular, no, vinculante. Esto es básicamente a grosso modo. Diana y todos los participantes son instrumentos muy robustos. Yo les puedo confesar, hacía yo hecho parte de ambos equipos, que a veces cuesta trabajo sintetizar todo esto en una presentación. Yo les invito a quienes no conozcan los documentos técnicos, pues obviamente que lo lean, que los analicen. Ya son vigentes. Esto es obligatorio. Esto toca hacerlo y toca movilizarse. Esto no se hace pensando de la misma manera y haciendo lo mismo. Son modelos a nivel de intervención educativa. Y intervención no es solamente en la formación, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la educación del ser humano en términos del cuidado de la salud mental. Eso no es un tema solamente de psicólogos. Ahí están los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los médicos, las personas que están en educación técnica. Ahí estamos todos. Y obviamente en ese punto, ¿sí? Cuando dices vinculante exactamente a qué debemos responderle así es a lo anteriormente mencionado, básicamente, o sea, al despliegue de acciones que están relacionadas con un modelo comunitario, un modelo APS y la generación, en muy grosso modo, de una cultura basada en el cuidado y la atención y la protección de la salud mental de los estudiantes, de los profesores y de los administrativos, no solamente para los estudiantes, porque los entornos educativos en ese sentido son integrales. Muchas Bueno, gracias. profe. Se te cerró el micrófono, Diana. Definitivamente 2 horas no son suficientes para para todo esto que es el abordaje que debemos dar. Creo que, lo hablábamos hace algunas reuniones con el equipo de directores de bienestar. Son años tratando de entender, cuál es nuestro límite, y todo lo que hay detrás de ese límite es una inmensidad de posibilidades. Es claro lo que no tenemos la obligación de hacer, pero sigue siendo un universo por descubrir todo aquello que tenemos la posibilidad de hacer. Entonces, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que están en el chat. eh, y las leo, profe, y las resolvemos y ya después de eso, quienes en el auditorio tengan preguntas, simplemente levantan la mano y les damos la pregunta. Entonces, les damos la palabra. La primera dice, buena tarde, se han creado o fortalecido rutas claras de atención y acompañamiento para los docentes que lo requieren conforme lo establece la nueva legislación. Las voy a leer todas y ya les damos respuesta. La siguiente dice, como ley, favorece una real articulación entre las acciones de acompañamiento que se realizan desde las CIES en salud mental y las redes de atención integral e integrada en salud mental. Nos preguntan también cómo pudiera hacerse de manera integral la promoción y prevención de salud mental dentro de una institución acorde a los límites que se tienen atención de primer nivel. Ujú. Bueno, nos preguntan si tendremos disponible la grabación para poder darle una nueva revisada. Cuando dices vinculante, exactamente a qué debemos responder las CIES. Equipos Carlos, muchísimas gracias por esa apasionada disertación, valoración de la trascendencia de las normas y descripción de las oportunidades que ellas forjan.
La siguiente pregunta nos dice, al ser vinculante, ¿cómo serían medidos estos indicadores? Y yo tengo una que es si la ley, estas leyes, de alguna manera regulan las personas que deberían estar detrás de la creación de todas estas estrategias de promoción y prevención, y a esto me refiero específicamente, si es claro que es el talento humano en salud y el talento humano en estas áreas de conocimiento quienes deben de alguna manera acompañar, a discreción de las instituciones el desarrollo. Esto porque, pues, sabemos es un tema también que ha sido observado desde hace un buen tiempo, aquella formación que no es propiamente profesional, o específica, en el comportamiento y en los temas de salud mental, que, pues, empiezan a aparecer aquí también, de una manera importante, queriendo ser partícipes, en cómo entrenamos a las personas en el cuidado en la salud mental. Bueno, las preguntas no están fáciles en este punto. Hay varias cosas. Eh, la forma en la cual yo percibo, no como Carlos, sino la forma en la cual yo, como institución, más bien, corrijo, percibo las normas están relacionadas básicamente con la forma en la cual yo veo o me veo reflejado dentro de la norma, ¿no? En este caso, debemos partir de algunos principios. Primero, que una cosa es la ley de salud mental y otra cosa es la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Son dos cosas. Y la 1616 todavía está activa. Son tres cosas. Entonces, armonizar esos tres elementos es bien importante. ¿Quién lo hace? El Ministerio de Salud ya lo va a comenzar a hacer. El Ministerio de Educación también ya lo va a comenzar a hacer. El Ministerio de Trabajo también lo va a comenzar a hacer. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? La emisión de lineamientos, o sea, el acto resolutivo. O sea, una serie de resoluciones en donde cada uno de estos apartados van a tener un plan de implementación. Dentro de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, el Ministerio de Salud ya está desarrollando el plan de implementación, en donde aparecen lineamientos específicos de lo que se debe hacer dentro de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Pero en este sentido, dentro de ese tránsito administrativo de una herramienta normativa, esa ruta la establece el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, no está por fuera de la lógica bajo la cual se establece una política pública, por lo menos en términos de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Entonces, en ese punto, y bueno, paréntesis, más que el garante es el Ministerio de Salud. Entonces, se sigue la ruta de planeación, se sigue la forma en la cual la política como tal tiene que aterrizarse dentro de una organización de lineamientos que están relacionados con el plan de implementación. Y obviamente eso va a involucrar a entidades territoriales, va a involucrar a entidades públicas, entidades privadas, entidades educativas, ejército, fuerzas armadas, o sea, los actores ahí son múltiples. Entonces, primero, dentro de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, el llamado es irnos preparando. Pero no es prepararse por si de pronto, porque esto ya es un decreto. Es hacer y desarrollar acciones necesarias para responder a las condiciones de atención primaria en salud. Y ahí voy tratando de responder todas las preguntas al mismo tiempo. Y la forma en la cual la universidad debe constituirse en un ambiente protector de la salud mental de las personas, de los estudiantes, de los docentes y de los administrativos. Y eso es algo que se tiene que empezar a hacer. ¿Cómo? Creación de programas, creación de protocolos, desarrollo de rutas internas y articulación con las rutas externas. La universidad o las instituciones de educación superior no tienen que tener capacidad resolutiva dentro de lo clínico, porque no son sector salud, pero sí deben tener capacidad resolutiva en los otros niveles. ¿Sí? Entonces, dentro de los niveles de promoción, dentro de los niveles de prevención, dentro de las acciones que están relacionadas con el cuidado integral, con el direccionamiento de casos. O sea, yo no puedo tener un estudiante en una situación de urgencia sin saber qué hacer con él. O sea, yo debo tener una ruta y debo estar articulada la ruta que está dentro del entorno y dentro del territorio de la universidad. ¿Mm? Adicionalmente a eso es necesario capacitar y fortalecer a las personas que trabajan en las universidades en términos de salud mental.
Sigo insistiendo, es necesario desarrollar las cátedras en salud mental, los modelos de formación y la actualización de competencias, por lo menos para aquellas profesiones del sector salud que necesiten desarrollar competencias dentro de lo comunitario. Eso es necesario, fundamental y está normado. ¿Mm? Ahora, la ley de salud mental, ese es el otro entorno, el 2460, genera una invitación que es similar, pero tiene algunos elementos diferenciados. Primero, el nivel de participación. Entonces, por un lado, tenemos dentro de la actualización de la política una participación que está sustentada en la forma en la cual el entorno se debe constituir en un entorno protectivo con rutas que tengan una capacidad resolutiva y que adicionalmente a eso haya suficiente talento humano, tanto en formación como en atención, que permitan desplegar un modelo de atención comunitaria. Eso no solamente es del sector público, sigo insistiendo. La ley de salud mental lleva a las universidades a que participen en niveles de gobernanza. Entonces, se lleven al Consejo Nacional de Salud Mental, que tengan la posibilidad también de construir una acción de participación en los lineamientos y en la forma en la cual se debe implementar a nivel territorial la ley de salud mental. En ninguno de los dos casos hay responsabilidades asociadas al sector salud. En ninguno de los dos casos. Pero evidentemente, si hay una serie de lineamientos y condiciones que están relacionadas con todo el resto. Promoción, prevención, cuidado, entornos seguros, entornos protectivos, identificación temprana de casos y direccionamiento de casos. Generación de redes integrales integradas, participación dentro de esas redes, articulación con las rutas de atención, creación de los protocolos internos de atención. Las universidades y las instituciones educativas son entornos de cuidado, del cuidado. Y esto nos permite normativamente darle extensión a lo que significa esa frase. Creo que alcancé a responder todo al mismo tiempo, Diana. Profe, me faltó el tema de si está regulado el personal, que el personal que No. atiende estos casos deba ser personal que tenga formación, eh, Ah, pues, ¿a qué me refiero? Y voy a ser muy directa y voy a ir muy al punto, y es el tema del auge de los coach que no son psicólogos y que empiezan a intervenir en temas de salud mental. ¿Hay algo que regule el que ellos puedan participar en los procesos de formación y demás, pero que deba haber intervención de talento humano profesionalmente formado en estas áreas específicas para el desarrollo de estos trabajos? Porque la ley nos habla, obviamente, de la formación, del cuidado, del incentivo de los profesionales que estamos formados en estos temas, pero en lo que yo revisé no percibí que hubiese algo que nos dijera que somos los que debemos estar partícipes en los procesos de construcción y creación de estas estrategias. la ley es clara y la actualización también. Talento humano en salud. ¿Mm? Eh, y creo que eso es importante mencionar, porque el talento humano en salud está sustentado en prácticas, y profesiones y disciplinas científicas basadas en evidencia, con estrategias de intervención que están sustentadas empíricamente. No sé si me estoy saliendo por la tangente, Diana, con la respuesta, pero básicamente los responsables iniciales es el talento humano en salud. Sin embargo, el desarrollo de competencias relacionadas con salud mental es para todo mundo, ¿sí? El nivel interventivo no puede caer, ojo, en una acción que esté por fuera del talento humano en salud. Sin embargo, la acción en comunidad puede ser de un agente social que esté dentro de la comunidad. Pues que son cosas diferentes, los alcances son diferentes. No tiene nivel interventivo, tiene un nivel de facilitación social y comunitaria, tiene un nivel de acompañamiento, de direccionamiento de caso a lo sumo en este punto. Ahora, y voy acá a dar propaganda institucional. Dentro del Colegio Colombiano de Psicólogos hace como muchos años. Estamos todos los años, estamos postulando las tecnologías que deben estar por fuera del sistema de salud.
tú me preguntas de coaching. En algún momento, algunos hicimos una avanzada para hacer un análisis desde ahí y no, se fracasó. ¿Por qué? Porque pues acá hay también unos niveles de trabajo que están relacionados con este tipo de prácticas. Que sacamos la psicomagia. ¿M? Había psicomagia antes del 2021 como una práctica válida en salud. Todavía hay mucho que hacer. O sea, esto no es un tema acabado, esto es un tema que sigue en desarrollo, pero de nuevo, y te lo coloco de una forma muy concreta. Talento humano en salud, suficiente, capacitado e idóneo. Voy a hacer énfasis en la primera palabra, suficiente, tanto para entidades de educación superior como para las otras entidades de educación. Porque eso lo que hace es garantizar, primero, un adecuado nivel de atención, calidad, y adicionalmente a eso, la forma en la cual se puede llegar a direccionar casos de una forma efectiva. Y creo que el desarrollo de competencias para todas las profesiones, las cátedras en salud mental, el desarrollo de protocolos y para los profesionales en salud, incluyendo los psicólogos, es la actualización de competencias en atención en salud mental comunitaria. Es fundamental. Muchas gracias, profe. Tiene la mano arriba, estudiantes.bo. Adelante para que formules tu pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Diana Díaz, yo soy psicóloga de la zona de orientación universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y pues muy interesante el tema y pues agradecerles de antemano pues la socialización y la aclaración que se hace frente a diferentes aspectos de esta nueva ley. Mi pregunta, pues no sé, siempre ha sido la misma desde que estoy en este proceso, porque yo antes trabajaba en el sector salud y pues recientemente me he vinculado al sector educativo. Y es, digamos que es bastante claro que nosotros como universidades somos entornos de cuidado, somos Ujú, esos primeros respondientes en la identificación, sobre todo en la detección, ¿cierto? Y en el manejo y en el redireccionamiento de esos casos que nosotros identificamos. Pero ahí está, digamos que el vacío para mí en mi concepto personal frente a ese direccionamiento. Dentro de la universidad nosotros tenemos un protocolo, por ejemplo, muy claro en temas de conducta suicida, que es una de mis mayores preocupaciones, y es se activa la ruta. Gracias a Dios, digamos que durante el periodo que hemos estado no se han presentado casos de emergencias inminentes que sí o sí, pues digamos que la articulación con el sector salud es de manera directa. Yo llamo a ujú, ambulancia y pues se da todo el proceso de atención. Pero, por ejemplo, en los casos donde el riesgo es de medio a bajo, se hace la articulación con las fichas de canalización al sistema Sisbecos, ujú, pero me he dado cuenta que muchas veces esas fichas se me quedan ahí represadas y al articularme con el sector salud, me dicen, mira, generalmente se le brinda mayor atención por la cantidad de casos que tienen a ujú, los que tienen un proceso o un riesgo alto. ¿Sí? ujú. Y De los otros acuerdo, casitos se me quedan allí y pues desde el sector educativo no tenemos una remisión de manera directa para una IAPB, de ¿sí? acuerdo. Entonces me quedo corta, digamos que en el manejo de esa ruta, ¿sí? Pues el alcance, digamos que mi alcance es solamente de ese redireccionamiento y brindar orientación acá desde la universidad, pero el resto es articulación que creo que es el vacío y lo siento yo. Pues yo digo, y estos casos, por ejemplo, un moderado y lo que decía el doctor es no esperar a que un moderado nos pase a grave, Mm, pero como hay un vacío allí en esa articulación de educación al sector de salud, pues posiblemente esos casos pasen a grave. Y sí. nosotros digamos, ¿ahí qué hacemos? Entonces, esa es, digamos que ha sido siempre mi preocupación desde que estoy en este entorno educativo. Entonces, no sé qué respuesta se puede dar allí. No es fácil la pregunta tampoco. Diana, Gracias. Diana creo sí, Diana. Sí, Diana. Sí, no es fácil la pregunta. Lo que, y no quiero sobreexceder las capacidades de las universidades en mi respuesta, pero en ese punto se vuelve fundamental el desarrollo de mecanismos que estén relacionados con atención primaria. Entonces, en ese sentido, lo que está dentro del entorno prehospitalario, las condiciones que están relacionadas con promoción, prevención, los mecanismos de base comunitaria, las estrategias de base comunitaria
Y obviamente los niveles de atención que estén relacionados con tensión empiezan a tener un valor fundamental. Entonces, acá alguien nos preguntaba, ¿centro de escucha? Sí, claro, centro de escucha es importante, pero también la generación de entornos en donde tengamos la posibilidad de que la persona que está en baja complejidad se siga manteniendo en baja complejidad, que eso es un tema de entorno. Entonces, el entorno debe ser un facilitador del mantenimiento de la baja complejidad. Entonces, no solamente es una acción integral dentro de la misma entidad que debe facilitar todo ese proceso para que la baja complejidad se siga manteniendo el mayor tiempo posible en baja complejidad. Entonces, Diana, en ese punto, el despliegue de acciones no está relacionada con la articulación con sector salud. Es la forma en la cual se revierte el proceso interno dentro de las instituciones educativas para la generación de acciones de promoción, prevención e integración del estudiante o de la persona que esté en esa circunstancia con entornos seguros y entornos protectivos, incluyendo la familia. Obviamente eso implica también repensar un poco el proceso de atención al interior de las instituciones educativas y la generación de acciones que sean integrales dentro de la entidad educativa, con el fin de mantener la baja complejidad. En ese punto, obviamente la baja complejidad no la va a recibir sector salud. ¿No? Entonces, en ese punto, por lo menos dentro de la actualización de la política de salud mental, no, y también dentro de la ley de salud mental, se lleva esa, entre comillas, con la palabra cuidado, responsabilidad, estrategia más bien, a las universidades, dentro de un modelo de atención inicial en términos de salud mental. Esa es como la respuesta más técnica que puedo darte. Ok, pero por ejemplo, digamos que en los casos de alta complejidad, ¿cierto? Direccionar. Exacto, se direcciona, ¿sí? Pero digamos que yo siento que en muchas ocasiones, por lo que decía, la cantidad de casos que ellos tienen hace que digamos que los de media, ¿sí? O sea, digamos Ujú. que se hacen todas esas acciones para que se me puedan mantener allí en medio, ¿sí? Que Mm. no, o me puedan bajar, ¿sí? Porque también pasa. O sea, el riesgo empieza a bajar también, pero cuando en ese medio, digamos que aquí mi preocupación es como ese vacío de que esos chicos necesitan un manejo ya del sector salud como Claro. tal, pero posiblemente no se da, ¿sí? Y yo no puedo hacer como una remisión directa al sector salud, más allá de la ficha de canalización a Sisbecos o al sistema de vigilancia. Hasta ahí puedo hacer yo. Pero hay personas que requieren algo, digamos que ya sostenido, no sé si me va a entender, como Sí. ese que su EAPB los pueda empezar a ver, que se pueda hacer ese proceso, pero digamos que no hay una articulación así como tan directa que yo pueda decir, oye, te mando a Sanitas o no sé, sí me va a entender, o sea, digamos que ahí es Completamente, mi vacío, no sé, es como mi y creo, Diana, preocupación. que ese vacío se va a seguir sintiendo en la medida en que eso ya responde a la misma forma en la cual el sistema funciona de salud. Entonces, nosotros no podemos garantizar dentro de la entidad educativa que haya permanencia en la atención, por ejemplo, o que haya sistematicidad en los niveles de citas, ¿sí? O que haya prontitud, o que haya despliegue de servicios. Se asume en este punto que si todo esto funciona, van a pasar cosas positivas. Va a haber suficiente talento humano, va a haber mayor disponibilidad de profesionales, va a haber mayor cobertura, va a haber mayor capacidad de discriminación, organización de casos. Y entonces, creo que en este punto, el llamado a las universidades, que eso algunas lo tienen muy avanzado, otras no tanto, es la articulación en una red integral de salud. Y eso implica en este punto que, aunque no tienen una responsabilidad en salud, sí pueden participar dentro de la forma en la cual se retroalimenta la APB para determinar en ese punto si está siendo efectiva en términos de atención. Y eso implica básicamente la articulación de una red integral integrada. Pero eso toca hacerlo. Eso no está hecho. Y eso toca empezarlo a desarrollar. Entonces, Diana, en este punto tenemos mucho que hacer. O sea, esto no es un hecho acabado. De hecho, todo lo contrario. Estamos hasta ahora arrancando. Y estamos tratando de ver cómo ese tipo de circunstancias que tú estás viendo pueden tener una funcionalidad resolutiva. No quedar el caso por ahí flotando
¿sí? Y a medida que va flotando, el tiempo hace lo suyo, entonces pasa de mediana complejidad y se vuelve de alta complejidad, ¿sí? Entonces, obviamente esto también implica un refinamiento del sistema de salud. Creo que esto puede ir para allá potencialmente. Gracias. Con gusto. Bueno, tenemos aquí en el chat otra pregunta que dice, ¿cómo se protocolizan los escenarios cotidianos e informales donde se gesta esa agenda comunitaria que permite las acciones de PIP? Creo que es importante ubicar las universidades dentro de su entorno. La agenda comunitaria es básicamente tener claro qué tipo de estudiante yo tengo, qué tipo de entorno y de dónde viene el estudiante y cuál es el efecto de la universidad sobre el entorno próximo. Pero eso involucra movilizar a la universidad porque eso es lo que hace que el modelo de APS tenga un sentido y sea consistente. Y que adicionalmente a eso las necesidades del estudiante sean coherentes con el despliegue de acciones al interior de la institución. Y eso tiene todo el valor de este mundo. Enfoque de curso de vida. A los jóvenes toca hablarles como jóvenes. ¿M? A las universidades que tienen población adulta, porque tienen muchísimos posgrados y doctorados, pues esa es una población que por curso de vida tiene que tener también unos niveles muy particulares en términos de atención. Acá hay un reto enorme para los programas virtuales. Los programas virtuales, de hecho esa pregunta me la hicieron y me voy a adelantar a la pregunta. Los programas virtuales también tienen que, sí, pero pues acá tenemos un asunto y es que desplegar acciones de cuidado en un programa virtual no es tan fácil, ¿sí? Y eso también depende de la forma en la cual se disponen mecanismos para que el estudiante que esté en la no presencialidad o en la virtualidad o como le quieran denominar, tenga condiciones también en donde su universidad se constituya también en un ambiente protectivo. Entonces, eso implica básicamente también tener unos mecanismos en donde el estudiante pueda acceder a una condición de bienestar dentro de ese ejercicio de no presencialidad. ¿Es posible? Sí. Mecanismos hay, sí. Herramientas también hay, pero es necesario aplicarlas, ¿sí? Y eso obviamente también representa tener talento humano suficiente y obviamente generar protocolos, procedimientos y acciones que sean orientadas al cuidado dentro de este nivel de cuidado, valga la redundancia. ¿Listo? Bien, y tenemos una última intervención en el chat que nos dice la atención integrada está desarticulada actualmente, lo cual genera reprocesos, dificultad en la continuidad de los tratamientos y falta de acceso a los servicios de atención en salud, lo cual genera para las IES un cuello de botella en la atención para las personas de cronificación de los síntomas en algunos casos. Es una afirmación con respecto a la realidad de nuestros sistemas de salud. eh, y bueno, yo supongo Eso que obedece, esto en el margen de la ley tendrá que tener también algún tipo de intervención. claro, pero eso obedece también al incremento de casos. Por eso es importante mantener los casos en baja complejidad, porque si se nos disparan los casos de alta complejidad, pasa lo mismo que pasó con las unidades de cuidados intensivos en los momentos más crueles de la pandemia por COVID-19. Sí, entonces, no hay suficientes psicólogos. En Colombia no hay tantos psicólogos. Nos dicen que somos 200.000 profesionales y somos de los países en donde menos densidad profesional hay en psicología por cada 100.000 habitantes. Casi no hay psiquiatras, ¿sí? Hay territorios donde no hay ni psicólogo ni psiquiatra. Entonces, evidentemente, acá hay una serie de circunstancias en donde es necesario fortalecer el talento humano, ubicar laboralmente de forma adecuada el talento humano, fortalecer las acciones de cuidado. Y obviamente, yo pienso, no sé si la palabra sea adecuada o la frase sea adecuada, pero actualizar curricularmente lo que implica el desarrollo de competencias en salud mental para todas las profesiones y especialmente aquellas que tienen algún tipo de sentido en el cuidado y la atención y la salud de las personas. Eso es fundamental, porque si no a futuro, que es ya, pues no van a tener los profesionales las competencias necesarias para operar estos modelos normativos. Y estos modelos normativos hasta ahora están arrancando. Nos van a acompañar, ¿qué? 20 años. ¿Sí? Entonces, es necesario también repensar un poco lo que se hace tradicionalmente en términos de formación de competencias y particularmente competencias en salud mental.
que eso es algo que se extiende para todo el mundo. ¿Mm? Bien, profe. Bueno, y una pregunta para finalizar cuando hablamos de cantidad de profesionales al interior de las instituciones, ¿cuál sería lo recomendable? ¿Cuál sería esa proporción? No, Un profesional por cada cuántos integrantes de la comunidad, pues dentro de lo que obedece a la teoría y a todo lo que ustedes investigaron en torno a la creación de las políticas y la ley. te lo respondo por el otro lado. Está muy mal tener un solo profesional atendiendo a toda una comunidad académica. ¿Mm? Creo que eso depende básicamente de la situación, la comunidad. La comunidad académica no son solamente los estudiantes, también somos los profesores, también somos los administrativos, ¿sí? Entonces, creo que cuidar a las personas no es solamente tener una población sectorizada, es un tema, y más en una institución, tener a todas las poblaciones en cuidado. Creo que te puedo decir, Diana, que tener el suficiente talento humano que dé abasto a las necesidades de la comunidad, porque eso es completamente diferencial. ¿Sí? Entonces, hay comunidades que por sus características el nivel de complejidad es bajo. Bueno, se necesita menos talento humano. Pero hay comunidades académicas que por sus características el nivel de complejidad tiende a ser medio o alto. Y más en entornos donde hay consumo de sustancias, donde están en sectores donde hay alrededor sitios de consumo de sustancias, donde tenemos problemáticas a nivel familiar, donde tenemos los determinantes sociales de la salud activos, pobreza, violencia, exclusión, se requiere mayor talento humano. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que nos permite a nosotros también viabilizar varias cosas. Permanencia educativa, permanencia académica, inserción laboral. Se ha verificado básicamente que si un profesional no tiene unas condiciones adecuadas en salud mental, no se inserta laboralmente. Esto es un tema nacional, no es solamente el tema educativo. Es que yo debo garantizar una sociedad en donde las personas tengan viabilidad, y que pena la palabra, es horrible, en su propia vida. Y eso implica salud. Y salud dentro de lo físico, pero también salud en lo mental. Que tengan bienestar psicosocial, que tengan bienestar integral. Y las universidades y las instituciones de educación superior son garantes de eso. Sí, entonces, creo que nos toca articularnos, nos toca digerir también las normas, formarnos también un poco. Y bueno, yo celebro que tengamos, a falta de una, tres normas en este momento que están relacionadas con la atención y el cuidado de la salud mental de los colombianos y las colombianas. ¿Hay algún, o se ha pensado así como hay una batería que mide el tema de riesgo psicosocial a nivel laboral, desarrollar alguna batería que nos permita caracterizar a nuestras poblaciones para identificar esa necesidad de capital humano y de procesos de intervención? No, pero buenísima, está la idea buenísima. O sea, yo lidero grupo de investigación, no, eso ahí, ahí le podemos poner esto un problema ahí de un proyecto de investigación, está buenísimo. No, en términos de lineamientos eso no está, pero está buenísima la idea. No se me ha Es ocurrido, está bien muy bien, interesante, claro que sí. claro. Bueno, y la invitación a mis compañeros también, nosotros aquí en la escuela en particular tenemos un equipo interdisciplinario de trabajo desde la parte de recursos humanos, seguridad de salud en el trabajo y bienestar, y hace poco nos compartieron el decreto 0728 del Ministerio de Trabajo, donde ya allí están todas las consideraciones con Sí, respecto a la inclusión del artículo, de un artículo ya les digo exactamente el número que tengo la ley aquí. Entonces, esto dice que es la adición del capítulo 13 al título 4 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 de 2015, donde se adiciona el capítulo que lo que busca son las acciones de promoción en la salud mental, la prevención mm, de problemas de trastornos mentales y de sí, consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. Eso quiere decir, y esta también fue aprobada muy sí, cerquita a la aprobación de la ley, y esto quiere decir que ya todos los ministerios y todos los agentes reguladores de norma a nivel del país se están articulando para incluir dentro de sus acciones sí. este tipo de temáticas. Y también se está actualizando la ley de talento humano en salud. Muy bien.
Edwin Torres tiene la mano arriba. Adelante, Edwin. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a Carlos. Me gustaría preguntar sobre los centros de escucha. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Qué lineamientos deben contemplarse para poderse desarrollar en una institución de educación superior? Te respondo de forma no tan técnica, porque Ok, me pongo a dictarles clase y los puedo aburrir. Pero básicamente son estrategias de base comunitaria, es una estrategia de base comunitaria que tiene como sentido generar un apoyo inicial frente a necesidades en salud mental y particularmente en condiciones emocionales y afectivas. Se ha verificado que si yo tengo una posibilidad de hacer una expresión efectiva de las condiciones que me aquejan a nivel afectivo y emocional, es muy posible que el curso de una circunstancia empiece a volverse cada vez más lento o disminuya o se acabe. Entonces, mm, el centro de escucha se constituye en un mecanismo, es una estrategia de base comunitaria, que permite hacer que las personas hablen, no es terapéutico, no tiene una base clínica, pero debe ser orientado por profesionales en psicología o en psiquiatría, eso no lo puede hacer cualquiera, en donde la persona hace un ejercicio de expresión afectiva, se le da una orientación. Hay un principio en donde las personas busca que esa expresión afectiva les genere una forma de descanso, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y que si hay la necesidad de direccionar caso, se puede direccionar el caso. Los centros de escucha a nivel mundial han sido tremendamente efectivos, porque a veces las personas pues no necesitan terapia, necesitan sí, que alguien las escuche, ¿sí? Si no pasa eso, ¿qué es lo que pasa? Pues el caso empieza a evolucionar. Pasa un caso de mínima complejidad y se vuelve a la vuelta de nada un caso de mediana complejidad. Entonces, son una buena estrategia, descongestiona muchísimo todo. Es necesario desarrollar competencias y tener profesionales idóneos que hagan esto y que adicionalmente a eso, pues tengan capacidad resolutiva. Funcionan bien. Todas las experiencias que yo he visto en centros de escucha han sido positivas. vale, muchas gracias. Bueno, y en aras del tiempo vamos a hacer ya la última intervención, Andrés, porque entre más hablamos, más preguntas nos surgen. Yo les prometo que vamos a tener un nuevo espacio para trabajar con Carlos, pero adelante, Andrea, con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Yo creo que ha sido una disertación muy enriquecedora para todos y que entre más decantemos justo esta nueva normatividad, pues más preguntas saldrán. Mi inquietud es una y es en torno a el desarrollo de indicadores de medición, porque claro, todos tenemos en nuestro radar Mm, los casos complejos o los casos que son casos. La mayoría de la población puede no ser una población que entre como un caso, sino que sea mm, más bien sujeto de promoción y de fortalecimiento de competencias, en general, hablando de profesores, de administrativos y de estudiantes. Mi pregunta para Carlos tiene que ver con cómo desarrollar indicadores que no solo den cuenta de las intervenciones que hacemos, porque seguro esas métricas ya están, a cuántos mm, remitimos, cuántos son de sí, complejidad, pero también pensaba en toda la población que es, digamos, que participa en las actividades de promoción y prevención, que no está, digamos, que contada como casos, y pensaba en cómo, yo no sé si esto raya un poco con lo académico, pero también cómo garantizar o cómo identificar que efectivamente lo que hacemos tiene un efecto o funciona, ¿no? Es decir, hacemos muchas actividades, pero ¿cuántas de esas realmente, digamos que contribuyen efectivamente a que haya una distancia del riesgo en salud mental? ujú, Y me parece que esto es importante justo por la mirada comunitaria que tenemos, ¿no? No es solo la atención cuando se necesita, sino los mecanismos que tenemos justo para mitigar el riesgo y quisiera saber, porque creo que es un desafío muy grande que tenemos como universidades, poder dar cuenta de todo lo que hacemos que va más allá de la atención en riesgo. de acuerdo. Te la respondo en dos vías. Primero, ya hay metodologías estandarizadas que permiten desarrollar esos indicadores. El MHGAP, por ejemplo. Las metodologías RBC permite desarrollar esto. Ahora, dentro de la Ley de Salud Mental, la 2460, hay una invitación al desarrollo de protocolos. La generación de los protocolos lo que permite es el desarrollo de esos indicadores. Protocolos en atención y cuidado en salud mental. Yo te entiendo perfectamente, o sea,
Se hacen muchas cosas y evidentemente hay un esfuerzo institucional importante, pero la sistematización de la acción frente a un modelo de APS o frente a un modelo RBC permite el desarrollo de esos protocolos y obviamente la integración de indicadores de impacto, indicadores de servicio, indicadores de atención que faciliten el proceso de seguimiento de la efectividad de los procedimientos. Entonces, la invitación acá es irse por esas dos vías casi al mismo tiempo. Irse por la vía de las metodologías estandarizadas y por otro lado el desarrollo de protocolos al interior de los procesos de atención primaria. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, pues Carlos, ya me comprometí con este amplio público en tenerte nuevamente en un espacio con los equipos de desarrollo humano. Quiero agradecerte muy especialmente que hayas podido acompañarnos, además, porque quiero contarles que si no lo agarramos aquí luego iba a ser imposible porque viene una cantidad de eventos y una cantidad de espacios en los que pues ya el profe Carlos está comprometido, pero estamos y ponemos sobre la mesa el poder seguir trabajando y de verdad es una propuesta muy interesante el que desde ASCUN y las áreas de desarrollo humano podamos acompañar el desarrollo de esa caracterización de salud mental de nuestra población y ya luego hablaremos más ampliamente del tema. Muchísimas gracias. Yo sé que no quedaron resueltas todas las preguntas, pero sé que surgieron más y más enfocadas a lo que viene para nosotros como universidades. A todos los que nos pudieron acompañar hasta el final, muchísimas gracias. Una vez pues concluya el espacio y ya descarguemos la grabación desde ASCUN, la van a poner en un repositorio donde la podremos consultar. Y bueno, yo espero que podamos seguir trabajando todos juntos por el bienestar de nuestras comunidades. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Diana. Gracias. 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 Gracias.